Hola amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Laura Arroyo y en esta ocasión tenemos un episodio muy especial. Para mí es muy importante poder estar con ustedes para platicar e informarles sobre un tema que es importante para todas y todos los mexicanos. Queremos saber de qué se trata la reforma al Poder Judicial y para platicarnos sobre este tema nos acompaña la senadora Giovanna Bañuelos. Ella nos platicará sobre su trayectoria, su visión de México en el Senado y de qué se trata esta reforma. La senadora Giovanna es arquitecta y licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho Electoral y además dentro de su trayectoria se ha desarrollado en el Partido del Trabajo y al interior de la legislatura, de esta legislatura, así como la anterior, y ha sido diputada local por Zacatecas. Y bueno, además estuvo en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2012 y en esta último sexenio en el que fue presidente de la República. Senadora, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Ana, a ti y a todo tu equipo, un saludo, gracias por permitirme a través de tu medio poder saludar a todas las personas que tienen interés de conocer cómo va el avance de esta tan importante reforma, ciertamente, la reforma constitucional al Poder Judicial. Muchas gracias, senadora, por su tiempo. Sabemos que está súper ocupada. Y bueno, nosotros quisimos hacer este episodio ya que el tema de la reforma al Poder Judicial es importantísimo. Y además de este podcast, nosotros tenemos una casa encuestadora, se llama Grupo Impacto, donde tenemos 15 años preguntándole a los mexicanos muchas cosas de temas políticos y sociales. Y entre ellos preguntamos qué tanto conocen los mexicanos de la reforma judicial. Y el 36% nos dice que poco y un 23% que nada. En total es casi un 60% de la población que dice conocer poco de la reforma. Y pues, ¿quién mejor que usted para que nos platique de entrada cómo se puede definir esta reforma para toda la gente que nos ve y nos escucha? Bueno, yo creo sin duda que estamos ante la reforma más importante en los últimos 100 años de este país. Estamos cambiando de manera profunda el sistema político mexicano, que como todas y todos ustedes saben, está integrado por 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y por primera vez en la historia, derivado de esta reforma, el Poder Judicial se democratiza, es decir, que los ciudadanos tendrán la posibilidad de poder elegir a sus juzgadores, a sus ministras, ministros, magistrados, jueces, a todas las autoridades de carácter jurisdiccional. Y pues esto es sin duda inédito, es muy importante, muy profunda esta reforma. Y bueno, pues nosotros estamos trabajando ya en la siguiente etapa. Decirte, Ana, que la semana pasada se vivió esta sesión entre la noche del 10 de septiembre y la madrugada del 11, una votación para el Senado de la República importante, histórica, de mayoría calificada, y que posterior a ello, 23 estados aprobaron esta reforma constitucional, como lo mandata el artículo 135, y después de que se hiciera la declaratoria, se sumaron 2 entidades más, en un lapso de menos de 30 horas. Eso también es algo inédito, Ana, es inédito. Rapidísimo. Porque, pues obviamente que es muy complejo modificar la Constitución, y bueno, pues nosotros, gracias a la confianza que la gente nos dio, el pasado 2 de junio logramos tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, y estar muy cerca en el Senado de la República de lograrlo, a escasos 3 votos, que a final de cuentas hubo senadoras y senadores que se sumaron a este anhelo de transformación y nos respaldaron con su voto, y logró cristalizarse algo pues verdaderamente histórico en nuestro país. ¿Por qué se da la necesidad de reformar al Poder Judicial, senadora? Fíjate que nosotros, que de manera permanente estamos en territorio, que nuestro movimiento nace en las calles y en la plaza pública, en todo momento la gente nos reclama, y tiene mucha razón, el nivel de impunidad que se vive en nuestro país. Solamente para poner en contexto con datos oficiales, de cada 100 delitos que se cometen en México, solamente 2 son castigados. Es verdaderamente indignante, es ofensivo, sí, para las víctimas, para los familiares de las víctimas, para todas las personas que reclaman pues tener justicia ante cualquier acto que que lastima su integridad, su seguridad, su patrimonio. Y bueno, pues nosotros ante esos datos, esa información, pero más que nada, Ana, ante esa impotencia de la gente, decidimos actuar. Y decidimos actuar en una transformación profunda en la que
pues evidentemente, como todo cambio de esta naturaleza, causa una gran polémica, es un gran revuelo el que se da, pero que los ciudadanos han estado opinando y se han estado expresando, y pues para nosotros y para nuestro movimiento, pues no hay nada más importante que poder atender esos reclamos que son tan sentidos. De cada 100 delitos solamente se castigan dos en nuestro país. Sí, el nivel de impunidad ha sido muy alto y es muy alto. Es tremendo. Te encuentras a familiares de víctimas de feminicidio, a familiares de víctimas de secuestro, de extorsión, de robo, que viven la impotencia de que en algunos casos, y tristemente los menos, logran capturar a quienes ejercen estos delitos en su contra, y porque está mal integrada la carpeta de investigación, porque no se cuidó la cadena de custodia, porque se corrompió algún juez o alguna jueza, con indignación. Después las mismas víctimas ven cómo les falla este sistema de justicia que pone en la calle a personas donde hay incluso pruebas públicas de que cometen actos delincuenciales. Ejemplo, pues, solamente por citar uno de millones, que es triste, pero en el caso de las mujeres que son violentadas, no es posible que sea a través de los colectivos feministas que se reclame el buen actuar de los jueces porque te rociaron con ácido, te lastimaron al punto de ser un intento de homicidio, y a algún juez o jueza se le ocurre pues que no es tan grave el delito y que ese acusado merece la libertad. Entonces tenemos hoy por hoy cárceles llenas de personas inocentes que tienen años ahí sin una sentencia, y las calles llenas de delincuentes. Eso es algo pues que a nosotros nos urge ponerle solución, y en lo que estamos trabajando de tiempo completo, Ana. Me llama la atención, en la encuesta que yo le mencionaba, preguntamos por atributos, ¿cuál es la imagen pública que tienen jueces, magistrados, ministros? Y me llama la atención que el 36% de la gente nos dice que son corruptos. Es el porcentaje más alto. No estoy diciendo que así lo sea, sino que es la imagen que tienen ante la opinión ciudadana por todo esto que ustedes nos está comentando, yo me imagino. Nosotros estuvimos haciendo una serie de mediciones y de encuestas previo, incluso a la dictaminación de esta reforma, y bueno, pues ahí el 80% de las y de los mexicanos que conocen el debate de la reforma del Poder Judicial estaban de acuerdo en que se hiciera una transformación al respecto, y la inmensa mayoría, Ana, lo hacía porque tenía una imagen de desconfianza, por decirlo menos, de los juzgadores. Sí, es así. Senadora, ¿cómo beneficia a todos los sectores? Ya nos ha dicho que parte del espíritu, la razón de esta reforma es justamente tener un poder judicial renovado y mejor, que por este tema de la impunidad. ¿Y qué pasará con los trabajadores del Poder Judicial, por ejemplo? Mira, qué bueno que lo mencionas. ¿Cómo? Divido en dos momentos tu pregunta. ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad? Pues nosotros pretendemos hacer un sistema de justicia en nuestro país, en principio, que pueda ser transparente, que sea decoroso, honrado, que tenga un perfil académico adecuado, que esté preparado, que tenga experiencia, que tenga sensibilidad y compromiso con las personas. Eso como resultado va a traer pues mejores estadísticas o numeralia en cuanto a los delitos que se juzgan en cualquier ámbito, desde el familiar hasta el penal, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Bueno, y ahí nosotros pretendemos, lo de fondo es, sin ninguna duda, mejorar el sistema de justicia en este país. Que la impartición de justicia sea, como lo señala nuestra Constitución, pronta y expedita. Que todas las personas que son víctimas de algún delito en este país tengan en principio confianza de acudir a presentar su denuncia, y en segunda, certeza de que se les está dando la atención que requieren y que se va a dar un seguimiento de manera profesional hasta que se concluya en una sentencia. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Poder Judicial? Te agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta. Vamos, en principio, a respetar su posición, en el sentido de que ahora que se va a democratizar el Poder Judicial, que el ciudadano y la ciudadana van a tener oportunidad de votar por sus autoridades jurisdiccionales,
el que ejerce en ese momento la función va a tener un pase directo. No es que se le dé vuelta y carpetazo a las personas que hoy ejercen como juzgadoras y juzgadores de este país, que me parece que es una de las perversas narrativas que está utilizando la derecha para poder desprestigiar este esfuerzo colectivo que estamos haciendo. Todos tendrán pase directo a la boleta, es decir, podrán ser votados. Y votadas. Qué importante que lo diga, porque eso no lo he escuchado en otros lados y tenemos esas dudas. Y está dentro del dictamen, lo contiene un transitorio de la reforma al Poder Judicial. Todos tienen derecho a seguir, aparecer en la boleta. A aparecer en la boleta. Okay. Si no desean hacerlo, o si participan y no ganan esa posición, se retiran con todas las prestaciones de ley hasta el momento conquistadas. Decirte que el Consejo de la Judicatura Federal actuó con una gran perversidad, porque como se daba este debate nacional de la reforma, lo que hicieron ellos, que la ley se los concede, no es ilegal, aunque sí es inmoral, es en una sesión bajar la edad de jubilación de todos los trabajadores del Poder Judicial, de 65 años a 55 años, es decir, de una manera perversa, nosotros así lo vemos, modificar a modo una legislación que les permitiera a los trabajadores retirarse. Pero nosotros les vamos a dar la oportunidad de que ellos se postulen, porque también nosotros creemos que la profesionalización es muy importante. Y a quien decida no participar, o como ya lo mencioné, a quien no gane en esta postulación, se va a retirar con absolutamente todos sus derechos laborales conquistados, absolutamente todos, excepto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque ellos ahorita tienen prestaciones que esas sí son inconstitucionales, son ilegales. Nosotros reformamos en la pasada legislatura la ley para que ningún funcionario público cobrara más que el presidente de la República. Acató ese mandato nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus funcionarios. Lo acataron en algunos organismos constitucionalmente autónomos, lo acatamos en el Poder Legislativo, pero en el Poder Judicial siguieron llenándose de privilegios y prebendas, de tal suerte que ellos tienen una jubilación que se llama haber del retiro, que en esta jubilación se retiran con un 100% de sus salarios y es vitalicio. Entonces, ellos serán los únicos que no gozarán de este privilegio si deciden no participar o si no son electos, pero sí gozarán de lo que la Ley Federal del Trabajo prevé para toda persona que se retira del encargo, que son sus 3 meses de salario, una compensación por cada año trabajado, cada año de antigüedad y todas las prestaciones laborales que prevé la ley. Es decir, nosotros no vamos a hacer comparsas de ilegalidades, pero tampoco vamos a violentar los derechos de los trabajadores que con mucho esfuerzo pues se han conquistado de manera legítima. Ok, qué importante, porque no estamos enterados de esos detalles y que son la razón justo por la que se hace la reforma también. Hay otra cosa que también se ha dicho mucho por parte de la oposición, que esta reforma puede poner en riesgo el TEMEC. ¿Esto es verdad? No es verdad, te lo digo con conocimiento de causa. Yo fui senadora en la pasada legislatura y nos tocó a nosotros renovar nuestro tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. En ningún apartado del tratado comercial habla de la autonomía de nuestro Estado, no comprometemos nuestra soberanía. Esas son decisiones de la forma en la que se gobiernan los mexicanos y que están consagradas en el 39 constitucional, de que en todo momento tenemos el derecho inalienable de modificar nuestras formas de gobierno. Jamás en la vida se compromete la soberanía de nuestro país en un tratado comercial. No lo hubiéramos permitido, pero aparte no existe. Es parte, pues, de esta narrativa falsa. Y bueno, pues nosotros como mexicanas y mexicanos tenemos la facultad de evaluar a nuestras autoridades y decidir si continuamos por esa política pública o por esa ruta republicana o la modificamos, que fue lo que sucedió a final de cuentas, Ana. Decidimos modificar un poder que no funciona, un poder corrupto, un poder que tiene una enorme distinción de un trabajador a otro, porque hay que decirlo, no todos los trabajadores del Poder Judicial
son corruptos, Claro. no todos son millonarios, no todos comprometen su ética, su profesionalismo y su conciencia para liberar a delincuentes, y por eso yo creo que esta reforma la ha abrazado con tanta felicidad el pueblo de México, porque incluso propios trabajadores del Poder Judicial ven como una oportunidad por primera vez en la historia de poder aspirar a un cargo superior al que ejercen, porque vamos a quitar todas esas redes de nepotismo que sí son una característica de empleo del Poder Judicial, donde más del 50%, y esto en voz de la ministra presidenta Norma Piña, de los trabajadores del Poder Judicial son familiares de otro. Ahorita tenemos a juzgadores, a jueces de distrito, a magistrados que son dentistas, que se vale la profesión, pero ejerciendo como juzgadores. Entonces, vamos a profesionalizar y a transparentar el Poder Judicial. Entendemos hasta ahorita que la reforma ya está aprobada. ¿Cuál es el proceso para su aplicación? Mira, es muy interesante, porque a final de cuentas, de manera gradual, vamos a ir viviendo este proceso. Por lo pronto, el próximo 23 de septiembre, el Consejo General del INE se reúne por primera ocasión para evaluar cuáles van a ser las reglas. El INE será la autoridad que califique la elección de las magistradas, magistrados, ministros, jueces y juezas, en todos los ámbitos, menos en materia electoral. Esa, como obviamente no se puede ser juez y parte, la va a calificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el INE organiza la elección, el Tribunal Federal Electoral la califica, y para ese camino, que es muy importante, apenas habrá de celebrarse la primera reunión formal el próximo 23 de septiembre. A la par, nosotros, integrantes del Congreso de la Unión, del Senado y de la Cámara de Diputados, necesitamos modificar y actualizar las leyes secundarias que rigen la vida interna del Poder Judicial para poder adecuarlas a esta reforma constitucional. Y tenemos un plazo de 30 días. A la par, en este mismo plazo de 30 días, pues los partidos políticos, la oposición, podrán ampararse, porque hay quien ya está expresando que van a acudir a amparos directos para ver la viabilidad de esta ley. Es decir, este mes es un mes muy importante porque pues nosotros hemos dicho que el próximo 2025 arrancamos ya con el proceso de clasificación de los comités. Hay un comité evaluador por cada poder. Es decir, habrá un comité del Poder Judicial, uno del Ejecutivo y uno del Legislativo. Nosotros vamos a sacar la convocatoria antes del 16 de octubre para que se integren los comités y cuáles serán las reglas y el funcionamiento de ellos. En fin, en la lógica, pues, de que a partir del próximo mes de marzo, abril y mayo estén en campaña quienes aspiran a tener un cargo dentro del Poder Judicial. Una campaña que será en condiciones pues muy, muy claras, no tendrán financiamiento público, no podremos los actores políticos o los partidos políticos pronunciarnos a favor de una candidatura, deberán de tener un piso de equidad todas las aspirantes y los aspirantes, pues para que la ciudadanía conozca de sus cartas credenciales y evidentemente evalúe por quién votar. Ok, y votaríamos a la mitad de jueces y ministros en el 2025, el próximo año. El próximo año, el próximo 1 de junio, concurrente con la elección que se hace hasta este momento de autoridades del Poder Legislativo y del Ejecutivo, se sumarán las del Judicial y pues va a conocer el ciudadano pues de las autoridades que tienen que ver con su distrito judicial. Luego hay también voces que dicen será un proceso muy complejo, el ciudadano no va a saber cómo votar porque se le van a presentar un sinnúmero de candidaturas. Yo te digo, nosotros el pasado proceso electoral hubo más de 24,000 candidaturas y el ciudadano perfectamente distinguió sobre qué proyecto, qué plataforma, qué candidata y candidato votar el pasado 2 de junio. Me parece que ese es un debate no solamente falso, sino que ofende la inteligencia del pueblo de México y que no es más que reciclar
esta narrativa que hemos vivido en tiempos recientes, en estos cambios tan profundos como en el tiempo del Porfiriato, que decían que el pueblo de México no estaba listo para tener elecciones democráticas y transparentes. Mira hoy dónde estamos, claro. O en el voto de la mujer, esta profunda reforma que nos dio a nosotras la posibilidad de votar y ser votadas. Decían que las mujeres no teníamos capacidad para eso, o la más reciente que tiene que ver con la incorporación de los jóvenes a la vida pública y a los espacios de toma de decisión. Ya pueden ser nuestros jóvenes representantes en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, gobernarnos, y ahorita lo vemos ya como una realidad, pero en su momento fue una gran polémica. Claro. Entonces, pues así es, la historia así lo ha señalado. Estamos madurando nuestra democracia en el país. Yo lo que le digo a todo tu auditorio es que por primera vez vamos a votar a quienes son nuestras autoridades judiciales, pero que eso no es más que un avance a pasos agigantados de un sistema democrático en un país donde hay 3 poderes y 2 los elige el pueblo y 1 se regulaba a sí mismo. Y por eso tanta opacidad, no solo en su función, que es lo más importante, sino también en el ejercicio del recurso público, que a final de cuentas es dinero de todas y de todos los mexicanos. Claro. Por último, senadora, ¿qué le diría al ciudadano común que escucha estas pláticas y temas y cosas que dice la oposición de golpe de Estado, ahora resulta que Morena tiene todos los poderes y esta gente que no tiene idea, que ve alguna noticia en el periódico y todo, pero que se siente influenciada y atemorizada por esta narrativa que también ha usado la oposición para decir que esta reforma judicial va a hacer daño a México, por decirlo de alguna manera muy, muy, muy simple? ¿Qué les diría? Que confíen en nosotros como lo han hecho hasta este momento. Que en nuestro movimiento, quienes lo representamos, quien lo encabeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, y esta mayoría que ustedes nos concedieron a través de las urnas, no les vamos a fallar. Que está muy enojada la derecha y que ciertamente estamos cimbrando a los poderes económicos de este país, porque nuestro principio es separar el poder económico del poder judicial, y no es sencilla la revolución sin armas pacífica de conciencias que nosotros estamos dando desde el Congreso de la Unión. Pero hemos tenido otros momentos en los que también nos han descalificado mucho, y vale la pena echar una vista atrás. En los pasados procesos electorales decían que nuestro hoy presidente era un peligro para México, que sería un dictador, que iba a perpetuarse en el poder. Hoy ese peligro para México, para algunos de la derecha, pues está a días de concluir un mandato, el mandato más humanista que se ha tenido en este país, donde la política social es una realidad y es un derecho universal para nuestras personas con discapacidad, para nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, para los jóvenes a quienes aquellos los describían como ninis de manera despectiva, ni trabajan, ni estudian. Hoy, a través de diversas políticas públicas, de una inversión multimillonaria de recurso público, por fin tienen oportunidades de romper con esa trampa de pobreza y de cerrar esta brecha de desigualdad. Han dicho muchas mentiras sobre nuestro movimiento, nos han descalificado mucho, pero hoy por hoy, a días de que concluya la administración del mejor presidente que ha tenido este país, gozamos de la simpatía, de la confianza y de la evaluación mayoritariamente positiva de los mexicanos y de las mexicanas. Y eso es un timbre de orgullo para nuestro movimiento, porque saben las familias en la más modesta y lejana comunidad de este país que no contamos mentiras, que no les mentimos, que cuando nosotros hablamos a través de medios tan importantes como el tuyo, Ana, y podemos decir con profundo orgullo que de cada 10 hogares en este país, a 8 llega por lo menos un programa del gobierno federal, la gente que nos ve y nos escucha sabe que es verdad.
Así es, senadora. ¿Qué sigue para usted? Como usted decía, estamos a días que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y a días que tome posesión la primera presidenta de nuestro país. Y usted está empezando legislatura. ¿Qué sigue para usted, senadora? Bueno, pues nosotros tenemos la honrosa responsabilidad de representar, en mi caso, al estado de Zacatecas y a mi movimiento durante los próximos 5 años, 8 meses, 9 meses. Hay una responsabilidad muy grande en el Senado de la República. Tengo el privilegio de ser de las pocas senadoras reelectas. Vamos a reformar la ley y la Constitución, entonces ya no habrá reelección como lo ofrecimos en las plazas públicas, entonces quedaremos un modesto grupo de legisladores ahí en los anales de la historia como quienes tuvimos este privilegio de repetir. Yo seré pues un fiel soldado como he sido desde hace más de 20 años de este movimiento. Desde el 2006 tuve el privilegio de coordinarle la campaña a nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Michoacán y de Guerrero como red juvenil. Y bueno, pues ahora nos ha tocado en distintas trincheras seguir construyendo a favor del pueblo de México. Entonces, para mí lo que sigue es entregarme al 100% esta responsabilidad en el Senado, observar con satisfacción y con orgullo que lo hemos logrado. Cuando nos organizamos las mexicanas y los mexicanos, logramos cambios que en el pasado parecían imposibles de cristalizarse, Ana, y que hoy tenemos una legislatura de la paridad, la única en el mundo. También eso en su momento fue una gran controversia. Hoy no hay un solo país en el planeta que pueda tener paridad de hombres y mujeres en sus congresos, y México lo tiene, y eso fue gracias a una reforma legislativa. Hoy tenemos espacio de poder, de representación y con dignidad para las personas con discapacidad, para las personas afromexicanas, para nuestros indígenas, para todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ y más, y vamos avanzando en la conquista de nuestros derechos humanos, y bueno, en ser punta de lanza, poniendo el nombre de nuestro país muy en alto, con legislación de avanzada que nos permite sentirnos cada vez más y mejor representados, y también con una distribución del recurso más justa y equitativa. Entonces, la tarea ahí está. Esperamos a la primera mujer presidenta de este país en los 200 años de fundación de esta república. Agradecemos en el alma haber participado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y haber contribuido desde el Senado a que se cristalizaran todos los programas de política social y todas las políticas de gobierno, y estamos aquí al pie de cañón y a grito de guerra. Muchas gracias, senadora. Ha sido un placer platicar con usted, que nos explique de qué se trata la reforma al Poder Judicial, que ha sido tan polémica, pero tan importante para todas y todos. Y la invito más adelante a que nos platique ya el proceso, que esté más avanzado el proceso de la reforma, cómo va y qué efectos está teniendo para las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Un placer, querida Ana. Salud. Gracias, amigos y amigas de La Encuesta es lo mío. Muchas gracias por este episodio. Los espero en una semana más con otro tema que es muy importante para todas y todos. Gracias y hasta la próxima.